Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco, la Asociación de Productores de Cemento del Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIB, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual de prefabricados, Construyendo el futuro con innovación y tecnología, está conformado por 4 módulos en conferencias que emitimos en vivo todos los martes y jueves a las 11 horas Colombia, Perú, 10 horas Guatemala. Hoy continuamos con el módulo 2, prefabricados en infraestructura, y tenemos la tercera conferencia de este módulo. Aplicaciones en concretos UHPC en prefabricados de alto desempeño, a cargo del ingeniero Wilmar Alberto Echeverry, quien es el director de I+D de Cementos Argos Colombia. Si ustedes durante la conferencia tienen dudas o quieren formularle preguntas a nuestro invitado, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de esta herramienta de Zoom. Al final de la conferencia vamos a tener un tiempo con el ingeniero Wilmar para darle respuesta a las inquietudes que ustedes nos envíen. Los asistentes a este módulo pueden obtener constancia de asistencia si tienen registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias que están programadas. Si al final del módulo cumples con este requisito, vamos a enviarte las instrucciones para cancelar $3 americanos que corresponden al valor de emisión de la constancia y puedes recibirla a vuelta de correo. El registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento o pueden acceder directamente simplemente escaneando el QR de la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, Empresas del Perú. Consulta, Grupo Precon de Guatemala, y de Colombia, SICA, Holcim y Cementos Argos. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Y a continuación tenemos la tercera conferencia del módulo 2, Prefabricados en Infraestructura. Hoy, el ingeniero Wilmar Alberto Echeverry, director de I+D en Cementos Argos Colombia, nos va a hablar de las aplicaciones de concretos UHPC en prefabricados de alto desempeño. El concreto de ultra alto desempeño, UHPC por sus siglas en inglés, está transformando los estándares en la construcción con prefabricados, ofreciendo una combinación de resistencia y durabilidad para enfrentar las demandas de proyectos complejos. En esta conferencia, Wilmar nos va a mostrar cómo el UHPC permite diseñar elementos más ligeros, resistentes y de larga vida útil, impulsando la innovación en infraestructura. A través de aplicaciones concretas, se evidenciarán las ventajas de integrar UHPC en elementos prefabricados y cómo esta tecnología aporta nuevas posibilidades en diseño y optimiza los procesos constructivos. Voy a presentarles entonces a nuestro experto invitado de hoy, Wilmar Alberto Echeverry. Él es ingeniero civil con especialización en patología de la edificación y maestría en construcción de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvo en el programa LEAF, Leaders in Innovation Fellowships de la Real Academia de Ingeniería de Londres. Profesor universitario desde hace 15 años, tiene publicaciones en revistas especializadas y ha sido conferencista en diferentes eventos sobre materiales de construcción y tecnología del concreto. Actualmente es el director de investigación y desarrollo en concretos en el área de Future Tech de Cementos Argos Colombia. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Wilmar Echeverry, que nos acompaña hoy desde Medellín. Hola Wilmar, buenos días, ¿cómo has estado? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí con mucha expectativa para escuchar tu conferencia de hoy. Súper, voy a entonces a compartirla. Ahí estamos. Listo, estamos listos, te estamos escuchando bien, estamos viendo bien la presentación. Wilmar, nos vemos al final para la serie de preguntas. Listo, perfecto. Bueno, de nuevo buenos días a todos. Espero que podamos conversar en estos algo así como 40 minutos sobre todos los temas que tienen que ver con concretos especiales y los concretos fibroreforzados, un poco descritos en los materiales de ultra alto y alto desempeño. Mm, Pues básicamente llevamos algún tiempo en Argos en la compañía desarrollando diferentes tipos de materiales, buscando evidentemente que de alguna manera podamos a través de la industria
desarrollar y potenciar proyectos que tengan mejor factura a través de la durabilidad, mejor factura a través de la rapidez en el proceso de nuevos materiales y obviamente en el proceso que está asociado a la prefabricación, un elemento fundamental y determinante en la construcción del hoy y seguramente va a ser determinante en el mañana. Y obviamente uno de los elementos más importantes por los cuales uno o la industria se aboca a desarrollar este tipo de productos es la versatilidad y la facilidad con desarrollando elementos de alta esbeltez y de complejidades arquitectónicas, que obviamente le regalan a los proyectos diferencias enormes frente a su proceso mismo, en el costo y en el proceso de innovación y en la arquitectura y en el diseño estructural. Pues vamos a hablar un poco de todo eso y cómo podemos dar ese paso al uso de este tipo de materiales. El contenido, vamos a hablar un poco de concretos especiales, un poco cómo son esas familias. De alguna manera, quiero contarles un poco de historia, de dónde empezó y hacia dónde vamos y qué hemos hecho hoy en diferentes latitudes, contándoles un poco lo que hacemos en Colombia y qué hemos hecho en otros países. De alguna manera nos motive, efectivamente. Yo creo que este espacio es un poco para motivar el uso de materiales especiales y el uso de materiales con elementos diferentes, que es un poco lo que digamos que la oportunidad que tenemos hoy en esta conversación. Empecemos un poco con realmente de qué se tratan estos materiales. Y yo siempre tomo esta gráfica del profesor Pedro Serna, de la Universidad Politécnica de Valencia, una gráfica que me parece a mí que de alguna manera ejemplifica un poco de dónde vienen estos materiales y no es más como, bueno, ¿y qué significan estos materiales? Claro, todos conocemos el uso de materiales como son el concreto autocompactante, los concretos que pueden ser usados directamente en las formaletas sin necesidad de una vibración externa, que obviamente me valida y me genera un montón de desarrollos rápidos en el proceso de la utilización. Asimismo, llegan al mundo los concretos fibro reforzados, todos aquellos que son reforzados con fibras de vidrio, fibras sintéticas poliméricas o fibras de PVA. Hay diferentes fibras que pudiesen estar en el concreto y que le regalan a ese concreto diferencias en términos de desempeño. Ahora bien, ¿cuál es el desempeño que la fibra me tiene que regalar? Porque al final del día, cuando ya estoy desarrollando el elemento, algunas de esas fibras me van a servir para elementos mecánicos, otras me van a servir para contrarrestar un poco los temas de contracción y definitivamente me van a regalar elementos diferentes en el concreto. Asimismo, vienen concretos que tienen alta resistencia mecánica, pero que son autocompactantes y ahora que vienen con fibras. Entonces, la unión de esos productos hace que yo ya empiece a pensar determinantemente en cómo de alguna manera puedo dar un paso adicional en la producción de concretos. Entonces, vienen los híbridos, aquellos que son, además de que tienen fibra, además de que son autocompactantes, tienen una alta resistencia a la compresión. Entonces, hay unos que tienen alta resistencia a la compresión, muy alta resistencia a la compresión y un desempeño mayor, diferentes no solamente en compresión, sino en otros valores que están asociados a la tracción o al módulo de rotura, que es el que nosotros conocemos. Asimismo es donde definitivamente se puede llegar o se puede entender un poco las siglas básicas de los concretos de ultra alto desempeño, ultra alta resistencia, que son reforzados con fibra de vidrio. Este es un poco el esquema que presenta el profesor Serna y que nos lleva un poco a determinar, bueno, para yo poder construir un muy buen concreto, pues de alguna manera lo que tengo que tener es un concreto autocompactante con fibra pero con un elemento fundamental que se llama compacidad o empaquetamiento. El empaquetamiento empieza a convertirse en esa condición importante del material que me va a poder regalar condiciones superiores en términos de desempeño. Y vamos a hablar un poco de ese empaquetamiento también. Definitivamente hay dos concretos que han hecho carrera durante muchos años, ya más de 30 años, en el mundo académico y obviamente en la industria, que son los concretos flexibles, muy desarrollado por la Universidad de Michigan en su momento, pero que de alguna manera
tenían elementos diferentes porque teníamos una microfisuración distribuida, que es como ven en la fotografía de la parte inferior, hay una microfisuración distribuida de ese material, porque la carga específica, sin embargo, cuando ustedes ven en el video, ven un material que puede tener ductilidad, una condición importantísima que otro concreto convencional no tiene. Eso hace que podamos tener deformaciones importantes, deformaciones hasta el 5%, podamos tener tracción directa, pero al concreto flexible no le importa mucho el tema de la compresión. Entonces, pudiésemos tener resistencias hasta 40 megapascales. Sin embargo, cuando avanzamos un poco en los concretos de alto desempeño, además de tener esa microfisuración distribuida, tenemos un poco de deformación, ya tenemos un elemento importantísimo que es tracción directa, que puede ser hasta 10 megapascales, y compresión hasta 150 megapascales. Lo que hemos tratado de desarrollar no es un concreto específico. Hay una gama de concretos en los que yo puedo ir mercando algún beneficio técnico y aplicarlo directamente al elemento en prefabricación. ¿Y por qué lo menciono como prefabricación? Porque las aplicaciones de este tipo de materiales en su mayoría son asociadas a la prefabricación, pues es el mejor proceso para poder desarrollar un material de estas características, ¿correcto? Entonces, basado en eso, ya tenemos un poco la caracterización de cómo podría ser ese material. Ahora bien, les hablé un poco de compacidad ahora. La compacidad es ese fenómeno que nosotros llamamos básicamente la posibilidad de meter cada uno de esos elementos en finos y gruesos y poder empaquetar de mejor manera ese concreto. El empaquetamiento es una característica determinante para poder establecer que yo pueda aumentar sustancialmente la capacidad mecánica de mi elemento, entendida en cualquiera de sus formas: tracción, tracción directa, flexotracción, compresión o cortante. El empaquetamiento se convierte en un elemento fundamental para esa condición. En este video que les estoy mostrando en la diapositiva, vemos una tomografía de un concreto de estas características de las que estamos hablando, pero lo que hicimos fue extraer todos los materiales finos y solo dejamos la fibra. Porque quiero comenzar a hablar de fibra con este video, porque de alguna manera lo que empezamos a pensar es que existen concretos que necesitamos regalarle una gran capacidad mecánica a tracción y a flexotracción y a tracción directa, y debe ser la fibra la que intervenga en esa capacidad mecánica. Entonces, la distribución y la orientación de la fibra empieza a ser parte determinante en la búsqueda de esa capacidad mecánica final. Lo que vemos aquí es simplemente una serie de polvos que va desde el cemento hasta la microsílice, pasando por algunos carbonatos o pasando por diferentes materiales cementantes suplementarios, en los que yo pueda evidentemente tener una curva mucho más perfecta. Además, con una arena fina, que puede ser entre 400 y 600 micras como tamaño máximo, que lo que hace esa arena es claramente completar esa curva granulométrica y tener un mejor empaquetamiento. Obviamente con algunas características que están asociadas a los materiales cementantes que me van a regalar esas posibilidades de generación de resistencia mucho más determinantes que en cualquier otro concreto. Pero importante en esta conversación es que la capacidad mecánica se consigue a través de la buena distribución de los elementos en un material y el uso de fibras metálicas. Vamos a hablar un poco de esas fibras metálicas. Existen tres tipos de fallos que no voy a detallarme en esta diapositiva, no voy a extenderme, pero esos tres tipos de fallos, de alguna manera, están distribuidos como fallos frágiles, fallos, creo que se me fue la presentación, vuelvo a ella, fallos frágiles, cuasi frágiles y de endurecimiento por deformación. Eso digamos que en resumen, ¿qué significa? Que cuando yo tengo una fibra, como lo pueden ver en las dos fotografías de la parte inferior, yo en la carga, el concreto simplemente él va a entrar en la rotura, en el primer pico. Él entra en la rotura, ¿cierto? En la curva esfuerzo de formación, inmediatamente entra en la rotura. Pero cuando yo tengo fibras, estas fibras lo que hacen es desarrollar una deformación. En esta curva de esfuerzo de formación yo aplico un esfuerzo y él continúa. Es aquí donde vemos el concreto nuestro en una fase de endurecimiento por deformación, lo que se llama strain hardening,
esa zona en la que él puede continuar recibiendo esa capacidad de carga. Entonces, son concretos que se comportan distinto, elementos que tienen una capacidad distinta y que de alguna manera pueden ser entendidos en el proceso de desempeño de manera distinta, asimismo en los diseños base de estructurales. En resumen, ¿qué tenemos acá? Podemos tener frente a un concreto convencional. Nosotros podemos tener los concretos fibroreforzados o los UHPC o UHPFRC o toda esa familia de concretos. Normalmente tienen 7 veces más resistencia a la compresión, por lo que decíamos ahora, ¿cierto? Por esa capacidad mecánica que le estamos entregando a través de la distribución y del empaquetamiento. Pero tiene 5 veces más resistencia a la flexión, un elemento que además del empaquetamiento se lo regala la fibra metálica en este caso, o algunas fibras sintéticas. Y un elemento importantísimo que es la tracción directa, ¿cierto? Aunque voy a decir algo que no es estrictamente cierto, pero digamos que por términos comparativos, uno pudiese determinar estos materiales como aceros pobres, ¿cierto? Pero siguen siendo concretos, con la facilidad de la operación, con la rapidez y con la presencia en cualquier sitio del país, pero pues tienen una capacidad de resistencia a tracción directa que cualquier otro concreto no tiene. Evidentemente, mucha mayor durabilidad. En los ensayos de durabilidad, nosotros hemos encontrado en todos un ejercicio de mucha mejor factura. ¿Qué quiere decir eso? Que porque de alguna manera yo soy capaz de cerrar la matriz, muchos elementos que provienen de manera externa para que existan daños por durabilidad, pues evidentemente no van a ingresar. Entonces, yo estoy haciendo un concreto con baja relación agua-cemento, con un muy buen empaquetamiento, con una muy buena capacidad mecánica a compresión y a flexión. Lo que quiere decir es que la durabilidad está por sentado dada. Vamos a hablar un poco de historia y de dónde provienen este tipo de concretos y hablamos un poco también de cómo esos materiales pueden usarse o en qué elementos pueden usarse, dónde los hemos usado nosotros. Este fue uno de los primeros concretos que se hicieron en una planta nuclear en Francia. Todas las vigas son de soporte, son en UHPC. Esto lo que lográbamos era, o lo que se lograba más bien, era tener una gran capacidad de aflexión en elementos donde el acero era más complejo usarlo. Este es el puente de Chevroc, son puentes con unas diagonales, esos puentes con diagonales en tablero. Lo que se hace es que el UHPC hace el refuerzo completamente del puente y ayuda evidentemente a que no exista o a existir una intervención externa sin necesidad de modificar lo actual, sino que refuerza a través de un elemento de concreto, no de acero en este caso, y pues le regala mejores capacidades mecánicas. Esta es la cubierta de un peaje Millau en Francia, son formas delgadas, esto es uno de los elementos también interesantes de este tipo de concretos, y es que los concretos de este tipo de material, de este tipo, estos proyectos con este tipo de concretos tienen enormes beneficios. Uno de ellos es que pueden ser esbeltos. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando voy a hacer una fachada o voy a hacer una viga de un puente, yo puedo reducir hasta 4 veces la altura o el peralte de la viga y puedo tener en fachadas de gran formato espesores hasta 2 centímetros. De hecho, hemos tenido espesores menores de 1,5 centímetros en gran formato. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo elementos mucho más livianos, de más fácil colocación directamente en el elemento o en la estructura y evidentemente de mayor durabilidad. Este es, por ejemplo, otro de los ejercicios interesantes, que es el puente de Baltimore. Es estructuras en UHPC, de arcos prefabricados. Todas esas estructuras son, digamos que, son un cascarón en el que el elemento prefabricado está completamente desarrollado en UHPC. Lo que hace es que la viga completa, el arco completo, pues es mucho más liviano. Entonces, esa posibilidad de tener elementos livianos que yo pueda ubicar y determinar en diferentes sitios, hace que en el fondo yo pueda tener proyectos mucho más versátiles y mucho más rápidos en ejecución. Este es un puente que se llama el Sakata Mirai en Japón, uno de los primeros hechos. Es un puente que tiene un espesor de 8 centímetros en la losa superior. Es un puente hecho con postensionamiento no adherido, que es una de las maneras de utilizar este tipo de concretos. Hay una pregunta y es ¿por qué no adherido? Porque los espesores son tan pequeños que se dificulta de cierta manera
meter el postensionamiento, entonces uno lo deja de manera externa. Mm, Este es un puente de 50 metros, que ahí ven las dovelas, son dovelas prefabricadas colocadas en sitio, que nos dan pues una imagen perfecta de un concreto, de un puente que es muy liviano y que tiene una gran capacidad mecánica. Saben un poco este tipo de estructura. Este es otro puente en España, son cerchas postensadas, un espesor de 3 centímetros en la losa de circulación. Lo interesante de este puente es que se construyó todo en un sitio y uno puede realmente llevarlo hacia el sitio y hacer la colocación directa en el sitio. Lo que hace pues es que todo se puede fabricar en taller, en planta de prefabricación y se lleva directamente al sitio, obviamente dependiendo mucho de las condiciones topográficas y geográficas de la construcción. Esta es un poco la finalización del puente, un puente que se construye, digamos que muy rápido y tiene una importante luz en el proceso. Acá ven un poco los acabados. Otro de los elementos importantes es que este tipo de materiales pueden tener acabados muy de cualquier formato, de cualquier condición, de cualquier necesidad, sea para huella o sea simplemente para hacer elementos arquitectónicos. Cada uno de esos elementos pueden calcarse directamente sobre la formaleta según sea la necesidad. Este es uno de los ejercicios que hemos mencionado en el pasado. Es un concreto que se hizo en Medellín, un puente. Ese puente, ustedes ahí pueden ver ese concreto que les estamos mostrando acá, es un concreto de 150 megapascales de compresión, tiene un poco más de 7 megapascales de tracción directa, tiene un poco más de 20 megapascales de resistencia a un módulo de rotura. Em, Todo esto estaba dado específicamente para hacer dovelas de puente. El puente fue desarrollado directamente para prefabricarse. Se prefabricaron las dovelas en sitio en planta de prefabricados. Se llevaron las dovelas como lo ven, como lo estamos transportando. El puente, las dovelas se instalaron de manera muy rápida. En un par de días ya teníamos todas las dovelas instaladas. Teníamos un inconveniente ahí, es que la vía donde va a pasar el puente es una vía importante de la ciudad, no se podía dejar una pila o una columna central por la ubicación específica del elemento, entonces tenía que ser el puente completo. Es un puente que tiene 40, un poco más de 43 metros de longitud, de span principal, y el puente completo tiene más de 100 metros, pero el span principal entre columna y columna es de 43 metros. Nos ayuda un poco a establecer y desde la arquitectura el puente tiene dos elementos interesantes, y es que primero tiene una curva vertical y tiene una curva horizontal. Desde el diseño arquitectónico se asemeja como una katana japonesa, o es lo que quería emular específicamente el arquitecto, y dentro del puente hay muchos espacios para poder trasladar desde una sede, esto es un puente que conecta a dos campus en una universidad. Había que llevar toda la estructura de datos y muchos elementos a través del puente, entonces la posibilidad de tener esos espacios a través de la misma estructura de puente hacía que fuera más versátil el traslado de todos esos elementos. El puente es hecho en dovelas con postensionamiento no adherido, y digamos que el desarrollo fue el primer puente hecho en Colombia y creo que en Latinoamérica en este material con enormes beneficios pues, para la arquitectura. También hay mucho que aprender. Establecimos un montón de procesos nuevos que nos ayudaron a mejorar el acabado, cómo hacíamos las conexiones entre concretos convencionales de 35 megapascales en las columnas principales y los concretos de ultra alto desempeño, cómo de alguna manera podíamos hacer algunas combinaciones de esos materiales para que la arquitectura fuera mucho más versátil. De alguna manera aprendimos mucho y ya hemos hecho un par de proyectos similares en otras partes. Hubo un elemento interesante también en este proyecto, y es que se le hizo eh, la verificación de la carga, algo que no se hace muy comúnmente para puentes peatonales, pero esos ensayos de carga nos parecían importantes porque era la constitución. Ahí en este momento lo están viendo. Llenamos canecas con agua para establecer la carga del puente y evaluamos a través de sensores
cómo era el movimiento del puente, determinando esa condición de la carga. Eso nos ayudó a tener un enfoque completo para poder llevarlo pues a otras estructuras. En términos generales, cosas interesantes en diseño hay enormes beneficios, en rapidez y durabilidad, pero hay una cosa interesante, es que la alternativa inicial costaba un poco más de 3.300 millones de pesos colombianos, y el costo es 1.000 millones de pesos menos, algo un poco más de 1.000 millones. Un dato que interesante, pues que es con el que quiero que se queden, es que en este caso pues logramos ahorrar el 33% del costo final. Entonces uno a veces dice, bueno, tenemos un concreto especial, seguramente ese concreto tiene tantos elementos que puede en precio ser diferente. Sin embargo, cuando uno analiza el proyecto completo, analiza toda la construcción del puente, desde sus beneficios en durabilidad, versatilidad, agilidad en la prefabricación, y esbeltez, la cantidad de concreto por metro lineal, nos va a entregar un ahorro finalmente en el costo. Después de eso, desarrollamos algo interesantísimo. Tenemos unas cartillas con diferentes desempeños, y aquí eso simplemente es un ejemplo que les quiero mostrar. Estas secciones de puentes peatonales, las tres primeras son puentes peatonales, la última es de un puente vehicular, son segmentadas. ¿Qué quisimos hacer con esto? Poder entregar cuando haya la necesidad. Yo tengo una necesidad de un puente de tal longitud. Yo con esta condición lo único que puedo lograr es establecer un coste final aproximado y establecer si para ciertas longitudes es evidentemente mucho más fácil desarrollar el producto, o sea, sino el proyecto. O sea, si es desde el punto de vista de costos, nos ayuda en el proceso. Los concretos de ultra alto desempeño, digamos que hay dos maneras de verlos, los ultra high performance concrete, que son en inglés, o en español se llaman concretos de ultra alto desempeño. Hay algunas siglas que específicamente muestran a QUAD como la sigla que los determina, pero es un poco lo mismo, pues. ¿Qué pudimos hacer con estas secciones? Es poder entregar al proyectista una base y una sección hecha con este material, y el proyectista simplemente costea con esa sección lo que quisiera hacer. Obviamente, ya la customización del proceso y el diseño de cada uno, pues viene ese detalle, pero esto nos ayuda a estar un paso más adelante en el proceso productivo. Este elemento también es un elemento interesante en costos. Yo sé que costos siempre es una condición que nos preocupa, los costos de los proyectos, además de la ingeniería, los costos siempre están inmersos en ese proceso, pero rápidamente les quiero mostrar una gráfica que quiero hacer la claridad. Es un comparativo que se hizo en algún conocimiento en un momento específico. Estos costos de alguna manera pueden variar dependiendo del tiempo en que se hagan, el país y obviamente la situación de los materiales en cada zona, pero tomando esto como una foto inicial, nosotros hicimos un mismo diseño para diferentes longitudes de vano, puentes desde un poco más de 22 metros hasta 42 metros de longitud en vano principal, e hicimos los diseños y los costes de esos diseños. El primero, el que está en verde, son vigas Pi de UHPC o de concretos de ultra alto desempeño pretensadas con una resistencia a la compresión de 120 megapascales. Pueden ver que esas vigas Pi tienen un costo más bajo que el resto, hasta un span de 40, un poco más de 40 metros. De ahí para arriba empieza a parecerse a las otras soluciones. Hicimos otro con vigas de 35 megapascales en vigas postensadas y más una losa en sitio, vaciada en sitio. Eso nos costó un poco más. Aquí están un poco las descripciones por metro cuadrado del puente. Estos son valores por metro cuadrado. Y asimismo, pretensadas más losa superior de 56 megapascales y 42 megapascales. Y la última, unas vigas artesa de 56 megapascales y 35 megapascales. ¿Cierto? Describe un poco elementos similares en el costo, siempre determinando en el vano, la luz principal, cuál podría ser el costo de unos materiales versus otros, ¿cierto? En resumen, nosotros pudimos observar en esta característica que a través del UHPC nosotros podemos tener concretos de menor costo, evaluando en el proyecto completo, nos da un menor costo por metro cuadrado. Repito,
Esto es un ejercicio que tiene que hacer cada proyectista, obviamente. Lo que queremos avanzar o donde queríamos avanzar es que de alguna manera estos concretos, por la cantidad de concreto, por la esbeltez del elemento, por la necesidad de menos columnas y evidentemente por la posibilidad de no tener o menos fundaciones por el peso de la estructura, hace que el metro cuadrado pueda ser de menor costo. Y evidentemente pues ya hemos hecho varios proyectos de este tipo. Estos son algunas texturas y acabados que quería mostrarle. Es interesantísimo porque uno puede lograr cualquier tipo de textura según sea la necesidad. Texturas desde cualquier condición, porque realmente el concreto tiene tantas posibilidades el comportamiento de sus finos, que es posible uno calcar esos finos, evidentemente, en cualquier formaleta. Vamos a mostrar algunas fachadas, pues para contarles un poco qué se ha hecho con fachadas, que es un elemento interesante también, y cómo se logran. Este es un edificio que se hizo en Medellín, unas fachadas de 80 por 1,60. Esta es un poco la estructura de la fachada, la textura, y esta es la estructura de la fachada. Aquí hay un elemento interesante y es que este tipo de fachadas pueden conectarse directamente hacia la estructura final. ¿Por qué? Porque el concreto tiene tan buena capacidad mecánica que yo la puedo conectar directamente, no tengo que colocar un bastidor. Obviamente, eso está asociado al desempeño y a las condiciones de diseño y sobre todo diseño bioclimático que tenga el proyectista. Es un poco el proceso constructivo. Estos son otros ejemplos en otras partes del mundo. Este es en Rabat, de unos 75 por 5,25 son estos paneles. Son paneles pues, de una calidad arquitectónica importantísima, que se hacen obviamente con materiales de este estilo. Entonces, aquí pueden ver el acabado final y pueden ver evidentemente pues el detalle de cada una de las formas que se logra. Esta es un estadio de rugby en París, con paneles completos, toda la fachada posterior se desarrolló en este material. Aquí pueden ver un poco el acabado. Obviamente aquí hay un ejercicio importantísimo de formaleta, pero lo que se logra finalmente en el proceso de fabricación es sustancialmente diferente. Este es en Dinamarca, también paneles de gran formato, con obviamente una característica interesantísima de acabado final. Son hechos en concretos blancos. Un poco la estructura, cómo se ve toda la fachada finalmente. Hay un poco, este es en Marsella, también un poco similar, ¿cierto? Tenemos todo el proceso de acabado directamente con formaletas muy específicas que hacen evidentemente pues, que tengamos una factura arquitectónica distinta. Un poco más de lo mismo, aquí hay fachadas diferentes, una conceptualización diferente desde la arquitectura, un poco el juego con la iluminación y la ubicación específica del edificio, paneles de 1,70 por 3,60. Normalmente estos elementos son de bajo espesor, espesores entre 2 centímetros y 3 centímetros de espesor, obviamente por el peso, para disminuir el peso. Esta es otra fachada en Estados Unidos, unas fachadas mucho más planas, que juegan más bien con la textura lisa que en este caso quiere transmitir en este caso el arquitecto. Un poco más de fachadas, que yo sé que hay elementos interesantísimos acá de fachada, que en cualquier proyecto pues realmente nos ayudará un montón pues dar ese paso en el uso final del elemento. Un poco más en proyectos. Este fue un proyecto que se hizo el año pasado de losas prefabricadas. Lo hizo nuestra compañía pues, de prefabricación. Se necesitaban unos puentes industriales, una estructura en la que va a haber almacenamiento específico. Teníamos un reto y es que la losa debía pesar 100 kilogramos por metro cuadrado, pero tenía una capacidad requerida de 500 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué quería decir eso? Que había que tener un elemento liviano, pero que fuera de buena capacidad portante. Se diseñaron estas losas, se ubicaron unas con otras y se hizo un sello pues, específico entre losa y se logra específicamente que tengamos un puente para, digamos que para transporte de equipos y poder usar de manera más rápida el edificio. Aquí hay muchos retos, la ubicación y la colocación de los elementos y evidentemente el peso se convertía en una de las tareas importantísimas en el proceso final.
Bueno, estos son tres, estos ya se los mostré, esta es la factura final de la fachada, este es otro puente peatonal que se hizo, el que está en el costado derecho, en la parte de arriba, un puente peatonal en la Universidad de Manizales, es un puente pequeño, pero que tiene una factura arquitectónica muy, muy interesante, nos ayuda a entender un poco que la arquitectura está conectada mucho más hoy con la ingeniería, estableciendo elementos de gran factura estructural, pero también de gran factura arquitectónica. En la foto de abajo, tenemos una repotenciación que se hizo en una pila de puente. Em, ¿Por qué quería mencionar este elemento? Y es porque claramente en esta columna o en esta pila de puente hay una erosión a través del tiempo que deteriora obviamente el material. Este material tiene enormes mm, capacidades de repotenciarse. Y evidentemente lo que se buscó acá era encamisar porque el encamisado nos ayudaba a salir rápidamente de la pila, ¿cierto? Entonces, obviamente se quería mejorar la estructura de la columna, en este caso del puente, pero ir ya con los elementos prefabricados y ubicarlos en el sitio, no se tenían que hacer obras específicamente ahí mientras se movía el cauce. Entonces, la prefabricación aquí también tiene una tarea importante, que es la rapidez en el proceso, y se estableció un encamisado como solución final del proceso. En la parte izquierda tenemos un ejercicio interesantísimo que hicimos con la universidad, con la Javeriana desde hace un tiempo, que es el uso de materiales de alto desempeño, como los que hemos hablado, en pavimentos. Estos materiales se vacían en sitio con espesores muy pequeños en sobrecarpetas de 2 centímetros hasta 6 centímetros, dependiendo del proceso y dependiendo de lo que estemos repotenciando. Pero definitivamente lo que yo puedo tener aquí es una facilidad de un material que tiene alta especificación, alta rapidez, porque yo puedo salir rápido del proceso. Al otro día yo puedo tener un tránsito en el sitio y de alguna manera también pueden hacerse pavimentos prefabricados con la misma condición, obviamente con algunos cambios del proceso constructivo. Otros ejemplos, aquí hay un ejercicio en una carpeta, una sobrecarpeta, como se los contaba aquí, algunas repotenciaciones, y este elemento que quería mencionárselos es eh, unas cajas eléctricas. Hicimos algunas cajas eléctricas de gran formato que nos ayuda a que la prefabricación sea muy ágil. Hay elementos que por su peso deben hacerse en sitio. La prefabricación con este tipo de materiales nos ayuda rápidamente a poder usarlos sin necesidad de poder transportarlos, sin necesidad de vaciarlos en sitio. Un muro, estos muros eran muros de 8 centímetros de espesor por las condiciones técnicas que tenía el proyecto. Pero cuando se vaciaba en sitio, esos muros eran de 25 y 30 centímetros de espesor. Estamos disminuyendo sustancialmente. Y otro elemento importante es que pueden ser transportados. Este, este es un ejercicio que se hizo, digamos que hace un par de años lo hicimos, tenemos que seguir trabajando sobre el tema de vivienda. Diseñamos una vivienda, obviamente cumpliendo con la norma sismo resistente, pero queríamos validar todo el tema de prefabricación de columnas, vigas, losas. Nos encontramos un producto que nos estaba dando el 22% en costo si hubiese sido en una construcción convencional. Teníamos o tenemos, porque el edificio está en uso, ya está en uso hace un par de años, teníamos todo prefabricado, ¿cierto? Y unimos todo lo que son las losas principales, columnas en UHPC, estas columnetas, estos elementos nos ayudan a rigidizar el edificio, y obviamente pues por un cumplimiento de la norma, y haciendo un diseño específico de conexiones. Lo interesante es que todo lo despachamos en un camión con esta descripción y eso simplemente llegó al sitio y se ensambló en el sitio. No hubo sino que colocar y ensamblar. Teníamos, esta es una foto real, teníamos unas bovedillas que son estas que están acá en su ensamble que nos ayudaba a determinar dónde estaba una y otra. O sea, llegaba en el camión simplemente la ubicaba a través de una grúa. Hubo mucha rapidez en el proceso, tuvimos mucha rapidez en el proceso y obviamente son materiales de muy buena factura, lo que significa un elemento tiene muy buena durabilidad. ¿Qué es lo interesante acá? Es que pudimos dar ese paso a la vivienda convencional desde la prefabricación en concreto, con materiales livianos en concreto y que además de todo nos ayudara a un tema de costo. Pues definitivamente el costo se convierte en una condición determinante, pues el costo
siempre va primero que muchas veces que las soluciones de ingeniería, ¿cierto? Tienen que ir acompañados en ambas fases, pero de alguna manera, ¿cómo podemos dar esos pasos en el proceso, ¿cierto? ¿Cómo podemos que la prefabricación nos ayude a generar rapidez en el proceso productivo, dejar de hacer o de desarrollar elementos desde la manualidad, desde el proceso constructivo y cómo la prefabricación nos ayuda a llevarlo hasta allá? Hay muchas cosas que trabajar, ¿cierto? Sin embargo, aquí tuvimos un ejercicio importante frente a la instalación de los elementos. Sin embargo, así y todo, nos valió menos. Quiere decir que si nosotros logramos más eficiencia en el proceso de colocación, ¿cierto? Con equipos de menor tamaño, por ejemplo, vamos a lograr un ahorro mayor. Entonces, todo está por desarrollar en estos temas, pero la prefabricación debe verse para nosotros como la utilización de elementos prefabricados de pequeño formato, como hoy lo hacemos muy bien en muchas ciudades y en muchos países, de mediano formato, como pueden ser estos, ¿cierto? De vivienda en altura o de vivienda, rápida vivienda de 2 y 3 niveles que nos ayudará a agilizar el proceso de construcción. Y por último, de gran formato, que son infraestructura y elementos de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conectar todo ese paquete en la infraestructura, en el proceso productivo de la prefabricación? La prefabricación nos ayuda a tener elementos de mejor factura. En términos de control de calidad, son elementos mejor concebidos que cuando se hacen en sitio, más facilidad de desechar si uno quisiera desechar no conformes desde la planta y no en el sitio. Y hay retos desde lo estructural, que yo creería que hoy ya están muy subsanados, y hay retos desde los costos. ¿Cómo podemos unir esos elementos y definitivamente avanzar hacia un elemento de la utilización de la prefabricación en los tres grandes nichos que nosotros conocemos? El pequeño formato, el mediano formato y el gran formato, dependiendo del proceso productivo final. Hoy yo creo que, por lo menos en Colombia, en el mundo hay mucho. Ya hemos dado pasos interesantes en esas tres líneas, pero todavía falta mucho, pues digamos que mucho que desde el proyectista se empiece a utilizar la prefabricación como una gran ventaja. Esto es un poco cómo quedó. Ya esas viviendas obviamente están habitadas y son usadas por personal de una planta. Esto fue desarrollado en una de las plantas de cemento nuestras. Bueno, con todo esto, pues, primero que todo, gracias por escuchar digamos que este espacio en el que lo que estamos buscando efectivamente es impulsar un poco la prefabricación desde los concretos de alto y ultra alto desempeño, cómo nosotros podemos aportar digamos que al negocio y específicamente pues a la industria con nuestro conocimiento y de alguna manera utilizar donde sea ventajoso utilizar concretos de alto y ultra alto desempeño que nos ayude a mejorar durabilidad, tener elementos más versátiles, tener mejores desarrollos desde la arquitectura y evidentemente donde nosotros podemos disminuir costos para poder hacer evidentemente más ejercicios de construcción. Con esto, muchísimas gracias obviamente por el espacio. Bueno, Wilmar, muchas gracias a ti por esta conferencia que nos acabas de entregar para abrir un poco la mente a estas nuevas tecnologías que aportan muchísimo al desempeño de las estructuras. Muy bonito ver el concreto en esa especificación, en esos acabados y en esas formas especiales que les están dando. Antes de pasar a las preguntas, Wilmar, primero quiero agradecer también a las empresas que han auspiciado esta conferencia el día de hoy. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura del Perú, Consulta Grupo Precon de Guatemala y SICA Holcim y Cementos Argos de Colombia. Recuerden que para la conferencia de hoy hay que registrarse para ser elegibles y tener la constancia de asistencia. Se requieren al menos registro en 3 de las 4 conferencias del módulo. En el chat nuevamente vamos a publicar el link del formulario de hoy o simplemente ingresen escaneando con su teléfono celular el QR de la imagen. También voy a dejar en pantalla un QR
grande. Con ese ustedes acceden a una encuesta de satisfacción donde nos cuentan qué tal les pareció la conferencia del día de hoy y nos invitan nos pueden sugerir temas para traernos otros invitados y expertos a estos espacios de transferencia de tecnología. Bueno, vamos entonces ahora sí a tener un tiempo con el ingeniero Wilmar Echeverry, nuestro conferencista de hoy, para atender las preguntas que ustedes nos han enviado a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Tenemos varias, Wilmar. Hay inquietud sobre el tema, es un tema, digamos, un desarrollo más digamos, de última generación, entonces hay mucha inquietud al respecto. Armando Sandoval Rodríguez quiere saber si cuando hablas de empaquetamiento, esto equivale a aumentar la densidad del concreto. Pues Fernando, sí, realmente uno aumenta la densidad del concreto, pero no mucho, porque uno cambia de alguna manera los diferentes materiales, ¿cierto? Usted ahora tiene unos polvos muy finos, ¿cierto? Desde el cemento, la microsílice, carbonatos, arenas, son puros polvos finos, y cada uno puede Ujú. tener una densidad de 2 puntos, bueno, dependiendo pues de la formación, pero regularmente él aumenta un poco el peso por metro cúbico. Sin embargo, es poco, no es mucho. Estamos hablando de 50 o 100 kilogramos por metro cúbico. Ah, ok, perfecto. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cuánto es más o menos el peso de este material? Bueno, Joel Valverde nos dice, ¿la cubierta del peaje Miló es pretensada o es postensada? ¿Sabes? ¿Tienes esa información, Wilman? Esas cubiertas son pretensadas porque son instaladas en sitio directamente, se pretensan antes de llegar. Él tiene Ujú, un elemento más grueso en un lado y ahí es donde ujú. pretensa el elemento. Sin embargo, en muchos casos se postensa no adherido, quiere decir que el elemento está por fuera. Usted lo postensa, pero por fuera. Entonces, depende mucho del elemento. Se utiliza más en puentes el postensionamiento no adherido. Ok, vale. Fernando Vega nos dice, desde el punto de vista de la producción, ¿qué tipo de recomendaciones se pueden dar para la dosificación en planta? ¿Hay diferencia en dosificar en premezcladora o en dosificadora? Esa pregunta es muy buena. Em, Este tipo de concretos deben dosificarse en elementos, en plantas premezcladoras de eje central. Es lo mejor, porque necesitan mucha energía para generar ese empaquetamiento. Y asimismo, como tengo tantos polvos, sobre todo reactivos, yo necesito que esos polvos tengan una reactividad con el aditivo rápida. Si lo haría en otra mezcladora, me puedo demorar mucho tiempo y no sería, desde el punto de vista productivo, eficiente. Entonces, lo mejor es hacerlo con plantas premezcladoras. Lo bueno del caso es que como los elementos son tan pequeños, uno no necesita premezcladoras de gran formato. Quiere decir que no necesita una premezcladora convencional, Gigante. Ujú. sino que son premezcladoras pequeñas de 3 metros cúbicos hasta 1,5 metros cúbicos. Son pequeñas, que obviamente son mucho más baratas, pero son más versátiles. Bueno, Armando Sandoval nos hace otra pregunta. Él dice, el postensado no adherido tradicionalmente se hace con ductos donde va el torón del postensado. Luego de este procedimiento, ¿se fijan los torones con morteros de alta resistencia? Sí, normalmente se fijan con morteros de alta resistencia de UHPC. Nosotros lo que hemos hecho es que se hace con UHPC, tanto los torones como los sellos de las juntas donde van. Entonces, normalmente se hacen con este tipo, estos mismos concretos, que son morteros realmente. Son unos morteros realmente. Ok, perfecto. Renato del Cid nos dice, ¿cómo es el comportamiento del concreto en condiciones de abrasión mecánica y química? En en abrasión mecánica son mejores que cualquiera por dos razones. Una, tiene una relación de aguasamiento muy baja. Estos concretos tienen relaciones de aguasamiento entre 0,22 y 0,24. Uf, Entonces ustedes dirán, ujú, eso es muy bajo. Hay un muy ejercicio bajo. fundamental de aditivos poliméricos de alto rango. De hecho, se utilizan normalmente aditivos superplastificantes de alto rango. Eso en términos de abrasión. Quiere decir es que vos le vas a aplicar elementos de abrasión y de hecho nosotros hemos hecho ensayos y duran un montón. De hecho hay una aplicación interesante que es en presas. En todos los aliviaderos de presas se pueden sellar con este tipo de concretos, obviamente para aumentar durabilidad. Muchas de las repotenciaciones en presas o reemplazos más bien de pérdida de material se hacen con este tipo de concretos para evitar eso.
El químico es diferente. Cuando tengo ataques químicos sustancialmente agresivos, eso se comporta igual que cualquier otro concreto porque tiene cemento y el elemento químico ataca es la matriz cementante y este tiene mucha matriz cementante. Entonces hay que tener más o menos los mismos cuidados que tiene uno como con cualquier concreto para ataques químicos. Ok, vale. Freddy Peña nos dice, en el caso del encamisado de la pila, ¿hay Ujú. algún elemento que haga el puente de adherencia entre el concreto antiguo de la pila y la camisa? Sí, se hicieron algunos con concretos de alta resistencia y también en algunas zonas se colocaron fibras de carbono para mejorar la resistencia, la capacidad mecánica de algunas zonas. Ok. Renato del Cid nos hace otra pregunta nuevamente. Él dice, en la vivienda prefabricada que mostraste se observan columnas muy esbeltas. Esa tecnología UHPC, ¿cómo se comporta? ¿Lleva armado de varillas dentro? Buena pregunta. Sí, esas llevan acero, sin embargo, tiene mucha fibra metálica, entonces su capacidad mecánica es muy alta. Sin embargo, si viste, en esa estructura nosotros dejamos unas columnas mucho más grandes, mucho más importantes en algunas zonas para cumplir con la NSR. La norma. ¿Cierto? Tenemos Ujú. que cumplir con la NSR, pero lo que queríamos con esas esas columnas principales era desarrollar el proceso y poder evaluar el comportamiento de la estructura sin necesidad de las vigas principales, ¿cierto? Pero obviamente para el uso había que poner las columnas principales. Ok. En el Eh, ¿Qué espesor tenían esas columnas? Yo también las vi muy esbeltas, Wilmar. 10 por 10. 10 por 10. Ok, excelente. ¿Y los recubrimientos alcanzan a dar 10 No, centímetros? no, cuando nosotros tenemos varillas tan delgadas, es muy difícil llegar a esos recubrimientos. Y es por eso es que nosotros lo que hacemos es cumplir la norma a través de las columnas principales, pero tratar de desarrollar, porque realmente lo que estamos haciendo ahí es un desarrollo en la aplicación del elemento y Sí, seguirlo evaluando durante el tiempo, mecánicamente y en durabilidad. Entonces, como ahí tengo tanta fibra, es un material tan cerrado, realmente los recubrimientos no se necesita tanto recubrimiento como con un concreto normal, porque el recubrimiento está asociado a la facilidad de penetración de llegar al acero y poder tener problemas de durabilidad. En este caso no lo vas a tener, pero obviamente eso hay que evaluarlo. hay que evaluar. Ok, vale. Bueno, María Giraldo nos dice, para las viviendas de UHPC, ¿cómo lograron la optimización en los elementos estructurales cuando el coeficiente de disipación de energía es de 1,5, siendo más desfavorable hacer una estructura prefabricada? Sí, eso es cierto. Todas Ujú. las estructuras prefabricadas tienen esa condición. Pero cuando vos usás en concretos elementos tan esbeltos, el costo final pues, se refleja en eso, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer la optimización, evidentemente si fueran elementos de gran formato, de concretos convencionales, pues tendría mucho mayor costo. Aquí lo que tengo, para resumirlo de alguna manera, es mucho menor concreto, mucho menos cantidad de concreto que en cualquier otro desarrollo. Y hay un elemento importante, el ahorro sustancial es en la losa, porque la losa realmente no tiene esa característica. Entonces, si nosotros hacemos losas de bajos espesores, ¿qué hicimos con la losa? Le mejoramos la curvatura para poder desarrollar un mejor comportamiento en elementos sonoros, ¿cierto? Que no se escuche lo que está pasando arriba, todo abajo. Arriba. Ujú. Ese desarrollo lo que hacemos fue unas bóvedas para mejorar esa condición en sonido, en, elementos, en esa condición de sonido, porque pues realmente eso es una afectación directa para el habitante de la vivienda. De abajo, Entonces, pero al de abajo. exactamente, al de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Poder buscar una geometría que nos ayude con eso. Pero el espesor Sí. es tan bajo que obviamente el mayor ahorro en costo está es ahí, en ese elemento En menos de material. exactamente. Ok, perfecto. Bueno, Melvin Rivera nos dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Por favor, ¿qué ensayos realizan de durabilidad en el concreto en estado endurecido? Todos los que comúnmente se hacen, hicimos ensayos de permeabilidad al cloruro, que es un ensayo muy común para evidenciar pues, la permeabilidad del material. Ensayos de permeabilidad al agua, que aunque no es tan común en algunos países, nosotros sí hacemos mucho permeabilidad al agua. Y encontramos, por ejemplo, que en permeabilidad al agua ese concreto es 30 veces mejor que un concreto de 5.000, un concreto pues, de 35 megapascales. Evaluamos carbonatación o daños por carbonatación, que también es un ensayo de permeabilidad al gas, ¿cierto? En este caso el CO2.
Y de alguna manera, y hacemos los otros ensayos, hacemos los mismos ensayos de sulfatos, hacemos ensayos de reactividad calicílice dependiendo de la zona para evidenciar comportamiento con algunos agregados. Vemos que esos son más o menos los ensayos. Para este proyecto específico hicimos dos ensayos que es corrosión, hicimos un ensayo de corrosión en el proceso y hicimos ensayos de shrinkage o todo lo que tiene que ver con fisuración por cambios volumétricos. Ok. Precisamente hay una pregunta al respecto que nos hacen por YouTube, Wilmar. Edgar Ujú. Emilio Rincón nos dice, buenos días, ¿cómo controlan la retracción plástica en este tipo de concretos? Muy buena pregunta porque es un concreto que tiene mucho cemento, ¿cierto? Mucha material cementante, entonces tiene una gran posibilidad de moverse y en Ujú. ese movimiento pues puede haber fisuración, pero la fibra lo controla muy bien. Normalmente estos concretos tienen un porcentaje de fibra entre 1,5 y 2,5, siendo 2 un número muy mágico, 1,8, 2% de fibra. Pero esa Ujú. fibra es muy pequeña y si vieron en la presentación, hay una gran matriz de fibra. Esa gran matriz de fibra y esa fibra como es metálica, es capaz de resistir esos cambios volumétricos y de alguna manera sella esas fisuras donde se presentan. Entonces, la mejor manera de contrarrestar esa fisuración es a través de la De fibra. la fibra. Por eso es tan importante para mí el elemento cómo se vacía, cómo se coloca. Porque si yo Ujú. tengo espacios donde la fibra no está bien distribuida, voy a tener problemas de fisuración debido a la contracción. Ok, vale. Carlos González nos pregunta, ¿se utiliza agregado grueso en el diseño de estas mezclas? No, no, comúnmente no, solamente agregado fino para mejorar el empaquetamiento. Sin embargo, Ujú. una vez utilizamos agregados de 3/8 porque estábamos haciendo un proyecto específico para un túnel y en el túnel salía mucho agregado y era un agregado de muy buena factura. Entonces nosotros lo que hicimos fue colocarlo en la matriz y ampliamos un poco más la curva de empaquetamiento, se nos disminuye la resistencia, sí, pero a veces uno no necesita tanta resistencia para ciertos desempeños, entonces uno pudiese disminuir a través del agregado grueso. Cuando uno va a hacer agregados de tanta capacidad mecánica, uno disminuye normalmente el tamaño del agregado. Entonces aquí pues el tamaño del agregado es 600 micras, pero si quisiera uno tener un agregado grueso, lo puede hacer, pero está arriesgando un poco la capacidad mecánica. Ok. Andrés Macías nos dice, ¿el desempeño del concreto se ve afectado por condiciones climáticas, afectación por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo? Pues este tiene una gran ventaja y es que tiene una resistencia inicial muy alta. Entonces él despierta mucho calor. Inicialmente en la hidratación despierta muchísimo calor. Hay que controlarlo a través del curado, ¿cierto? Como cualquier concreto. Si hay un cambio volumétrico, pudiese generar alguna fisuración. Sin embargo, se controla mucho con la aplicación y el uso de fibras también ayuda mucho a eso. Ok, vale. ¿Las juntas requieren algún tipo de adhesivo? ¿Cómo es el manejo de las juntas en estos elementos? No, o sea, la junta se trabaja igual dependiendo del elemento. Si es una junta en pavimento, se trabaja como una junta en pavimento. ¿Qué pasa? Que es que ya no tienes que hacer una junta cada 2 o 3 metros o 5 metros, sino que puedes hacer una junta a 30 metros, como en algunos de los trabajos que hemos hecho. Es porque tiene gran capacidad mecánica, alta resistencia a la tracción, menos contracción por las fibras, les puedes hacer una junta mucho más alejada. Pero el tratamiento de juntas es exactamente como el proceso constructivo. Si es una junta en un puente, es una junta en húmedo y esa junta en húmedo se hace con un material de alta prestación. Normalmente la hacemos con el mismo UHPC Lo para mismo. las juntas. Ujú. De hecho, el mercado de este tipo de materiales en Estados Unidos, en un 90% es juntas en puentes. Se utiliza para juntas en puentes. Ok, vale. Alberto Zúñiga nos dice, ¿existe posibilidad de utilizar estos materiales y procesos en edificaciones de procesos tradicionales, 18 pisos de altura, placas del orden de 1000 metros cuadrados? ¿Qué posibilidad existe en corto plazo para vivienda de interés social? Bueno, en los edificios se puede, sí. De hecho, tuvimos un trabajo interesantísimo para hacer vigas doble T de grandes longitudes. Es muy competitivo y además es muy liviano porque las vigas son pequeñitas, ¿cierto? No son las vigas convencionales doble T de 60 centímetros o más, sino que estas son de 25 centímetros de altura. Entonces compiten muy bien. De hecho, hay varios proyectos
que pueden utilizar ese tipo de vigas. La vivienda de interés social es muy retadora en muchos aspectos, ¿cierto? Nosotros estamos intentando, por lo menos, bajándole los costos para poder bajarle los costos lo que más se pueda al producto y finalmente, pues, usarlo como losas de segundo nivel, que sería el paso a seguir más rápido, pero sigue siendo muy retador. Ok. Jonathan Castaño nos hace una pregunta muy curiosa. Dice, ¿cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar el concreto durante su fraguado? Eso es una pregunta interesante. Realmente estos concretos en el proceso de fraguado en las primeras horas pueden alcanzar 55, 60 grados y a las 24 horas pueden estar a 70 grados. Hay que controlar muy bien eso. Y esa pregunta es interesante porque si yo voy a hacer eso en alguna zona del país donde haya una alta temperatura, pues me va a fraguar muy rápido porque la temperatura va a ser muy alta la del concreto. Entonces, tengo que controlarlo. Entonces, es posible utilizar esos mitigadores de control de temperatura convencionales, como el hielo, que nos ayudan a mejorar esa evolución de la temperatura. La temperatura alta es buena, no es mala, dependiendo obviamente del ejercicio, porque se puede formar algo que se llama el DEF, pero uno lo tiene que controlar a través de la evolución de temperatura. En casos específicos, sobre todo cuando hay grandes volúmenes, hay que controlarlo con hielo o con algún elemento diferente. Ok, vale. Eh, Henry Díaz y algunas otras personas nos dicen qué tipo de agregado fino y de fibra se utiliza para preparar estos concretos. Agregado ¿Son fino, mezclas muy especiales o...? y son mezclas especiales. La arena, les cuento, la arena debe ser arena silícea y debe tener un buen porcentaje de silicio en la arena, ¿cierto? Esa es una condición. Fina, sí, debe ser 600 micras, Micras. característica, sí, Ok, vale. La inclusión de fibra en porcentajes altos muchas veces hace que aparezcan en la superficie, nos dice Carlos Tupayachi. sí. ¿Cómo se resuelve este aspecto? Es decir, para que la Controlando, apariencia no funcione, no aparezcan como pelos en la sí, estructura. muy buena pregunta. Y tuvimos muchos problemas al principio con eso. Eso se Ujú, cura de dos maneras. La primera, teniendo el porcentaje ideal de fibra. Uno no debe excederse en la cantidad de fibra. Debe ser 1,8 dependiendo del diseño y dependiendo del producto. ujú, Eso es muy importante. Y la segunda, controlando muy bien el asentamiento, que en este caso se hace es un mini slum, que el mini slum sea más o menos entre 200, entre 22 y 26, ¿cierto? Eso lo dice la literatura. Es que establece que si usted tiene un asentamiento menor, está muy seco, tiene mucha posibilidad de que la fibra se le exponga. Y si lo tiene muy alto, también, porque pues, está bien. la fibra no va a tener un desempeño adecuado en términos de ubicación en el material. Esos dos elementos son Ujú. fundamentales. Ok, vale. ¿Por qué fibra metálica y no fibra plástica? Pregunta Sebastián González. Se pueden de las dos, dependiendo. La característica de la fibra es muy importante, porque cuando usted necesita resistencia a la tracción, aunque con fibra polimérica se logra, es más fácil con metálica, por la capacidad del elemento, de la fibra metálica de soportar una carga durante un tiempo. O sea, la ductilidad la da más fácil una fibra metálica. Sin embargo, existen en el mercado algunas fibras que regalan ductilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Diferentes tipos de fibra. No es una fibra convencional como la conocemos, ¿cierto? Ni de nylon, ni una fibra como la que usamos para contracción, es diferente, pero uno puede Ujú. usar las dos. ¿Por qué se usa más la metálica? Porque por dos razones. Una, es más barata. La polimérica es más cara, entonces le pega muy fuerte al costo. Y la segunda, pues digamos que es de más fácil consecución ese tipo de fibras. Ok. Olga Medina quiere saber qué tipo de varillas o refuerzo colocan en las columnas que mostraste. ¿Son postensados? No, eso es acero convencional, Acero de tres convencional. ¿Se octavos. trabaja eso con mallas o no? No, esas fueron con fibra normal, pues elementos de acero convencional y mucha fibra metálica. ¿Cómo se colocan los flejes? ¿Hay flejes? ¿No hay? ¿Cómo funciona el Sí, sí, cortante? se pueden usar flejes pequeñitos de un cuarto y varillas de 3 octavos, pues. Lo que pasa es que son muy chiquitas. Lo que más se ha afectado es el Sí, recubrimiento. el recubrimiento. Ok. Freddy Peña nos dice, en el caso de la casa prefabricada, ¿la cimentación también fue prefabricada? Y si no, No, ¿cómo se hace la transferencia de los esfuerzos? no, ¿Cómo la es esa cimentación unión? es una cimentación convencional y se dejan unos elementos
y eso se vacía en sitio. O sea, cuando usted ya tiene el elemento, usted vacía como una conexión convencional. Y ese último pedazo antes de la viga se vacía en sitio. O sea, la conexión entre viga y, y columna se vacía en sitio, siempre. Ok. Bueno, Renan Cervantes nos dice, buenas tardes. Respecto a las vigas doble T de 25 centímetros de altura, ¿en qué longitudes y para qué uso fue la aplicación? Las vigas doble T, ya no la recuerdo. ¿Cuál será O sea, ¿cuáles hace referencia? Yo tampoco lo o tengo sea, tan cuál claro. hace referencia? Bueno, listo. Pero Eh, si gusta, me escribe al correo y yo le respondo con un poco más de detalle, le respondo porque puede que se me esté yendo en este momento el ejemplo. bueno, Wilmar, estos elementos no son, digamos, podrían entrar a reemplazar claramente digamos, los pasos en las escaleras de Transmilenio, en las estaciones de Transmilenio en Bogotá, donde el aluminio se lo llevan porque es un elemento reciclable que tiene cierto valor. Totalmente. De hecho, con la Javeriana hicimos Ujú. un trabajo de esos hace ya algún tiempo, emulando exactamente esos pasos, en el que sustancialmente se pueden colocar porque pues estos elementos fabricados no tienen acero, es fibra, es imposible sacar la fibra, entonces serían muy útiles. De hecho, tenemos trabajos no solamente en esos elementos prefabricados, sino en otro que es importantísimo, que son las tapas de alcantarilla. Las tapas Ajá. de MHs se hacen en esos elementos más esbeltos, con un peso, para que pues, no se las lleven, no, porque hay mucha posibilidad. Y las cajas de inspección, bueno, que tienen grandes elementos de acero y que normalmente las dañan pues, para retirarlo. Este es un material sería un material perfecto para eso. Y se han hecho trabajos relacionados con en esas vías. Bueno, Alberto Zúñiga nos dice, las reparaciones por patologías estructurales en estos elementos son muy complicadas. Hay que hacerlas con un elemento distinto, claro, no son concretos que usted pueda aplicar simplemente con una herramienta manual. Hay que hacerla con un elemento, con una herramienta no manual. No es tan común que tenga uno patologías, a no ser que el diseño estructural haya tenido un problema, ¿cierto? Entonces Ujú. uno ya procede es como a intervenirlo de manera distinta. No he escuchado pues casos directos, a no ser pues que se cambie la condición de la estructura y al cambiar la condición de Tiene la que estructura pues modificar. cambian las cargas y se tiene que modificar. Ujú. Si uno quisiera modificarlas, sí, sí se puede hacer claramente y se utilizan adherentes de concreto convencionales. Simplemente no puede ser manual, sino que tiene que ser mecánico. De acuerdo. Bueno, Andrés Macías se hace la siguiente pregunta. Dice, en el ensayo a compresión, ¿qué tipo de falla comúnmente presenta el concreto en el ensayo de muestra? Normalmente ¿Explota o qué pasa con no, ese, con ese? ¿No? son fallas oblicuas convencionales por el exceso de carga. Ujú. Y, pero es muy convencional. A veces ni siquiera se presenta la falla, porque uno ya sabe que está fallado el elemento porque se microfisura. Y Ah, otro ok. importante es que estos concretos se fallan, obviamente en cilindros pequeños, pero es mucho más común fallarlos en cubos de 5 por 5. Ah, ok. Vale. Bueno, aquí nos podríamos quedar todo el tiempo, Wilmar, porque hay preguntas y preguntas, como te decía, es una tecnología relativamente nueva que genera muchas inquietudes. Voy a hacerte ya la última pregunta, van a quedar algunas sin contestar, te las vamos a hacer llegar, Wilmar, para ver si puedes darle respuesta a nuestros asistentes del día de hoy. Jay Colondoño nos dice, teniendo en cuenta las diversas ventajas que puede otorgar el UHPC a los proyectos de construcción, ¿cuáles crees que son las principales situaciones que han configurado una barrera para que este material sea implementado de manera amplia en el mercado de la construcción en Colombia? Y diría que en Latinoamérica. Sí, pues hombre, yo tengo muchas, pues me puedo quedar todo el día hablando de eso acá porque llevamos muchos años trabajando en esto, no sé, muchos años, 10 años. Ujú. Nosotros cuando en la operación nuestra en Estados Unidos penetramos el producto y nos ve muy bien en ese producto antes de pues, tener unos cambios pues, de compañía como tal. Pero para mí hay dos elementos importantes. El primero, es innegable que la industria de la construcción, nuestra industria, es muy compleja
en las fases de innovación. Hay cosas tan importantes como las fundaciones, ¿cierto? Nosotros todavía hacemos fundaciones con seres humanos. Eso lo hacemos hace, no sé, 100 años y eso no lo De hemos acuerdo. cambiado. Ese es un Mm, ejemplo base en el que yo siempre he dicho, la industria nuestra es difícil en adoptar elementos de innovación. De hecho, un estudio de McKinsey hace varios años ya nos establece como la segunda industria menos innovadora y solo lo supera la agricultura. Entonces, ese es un elemento. Nos cuesta innovar a toda la cadena, ¿cierto? Que a es una toda la cadena. cadena. Mm, Eso en primera instancia. Segundo, tiene barreras desde el diseño, hay que enseñar porque hay cambios desde el diseño estructural, hay cambios en el diseño arquitectónico y evidentemente hay cambios en la constitución final. Entonces hay que hacer un proceso muy largo. O sea, la curva S de apropiación de este tipo de tecnologías es más lenta que cualquier otro mercado o cualquier otro negocio. Entonces, yo creo que esas barreras desde lo legal, desde lo técnico, son más difíciles asociadas pues a nuestra poca capacidad de innovación como industria. Y no es que le esté echando pues pullas, le estoy echando puya a todo el mundo, a incluyéndonos, todo el ¿cierto? mundo. Ujú. Somos renuentes al cambio. Nos Sí, es muy cuesta, difícil. Entonces, nos yo creería que cuesta. son esas dos. Hay un elemento importante y es que los costos de esos materiales son altos, han ido bajando y seguramente esas Ujú. tecnologías, mientras más el uso, pues más bajan los costos y hay una implementación mayor en el proceso final. Pero todo ese paquete en el que tenga que intervenir un diseñador, un arquitecto, un proyectista, bueno, es complejo de llevarlo pues a un buen término. Ok. Bueno, Wilmar, muchísimas gracias por la presentación, por responder todas estas inquietudes, por haber aceptado la invitación a estar aquí hoy con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente para seguir con estos temas tan interesantes y para ver todas esas cosas que están haciendo ustedes en I+D. Gracias también a las empresas que auspiciaron este módulo. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura del Perú, Consulta Grupo Precon de Guatemala y SICA Holcim y Cementos Argos de Colombia. Voy a tomarme un par de minutos para contarles cómo sigue esta serie de prefabricados. La siguiente conferencia de este módulo 2 de prefabricados, vamos a tener aquí invitado al ingeniero Francisco Mejía Villafuerte. Él es el director general de la División de Construcción del Grupo Precon de Guatemala, que nos va a hablar sobre la competitividad de los prefabricados frente a otras alternativas de construcción. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a la conferencia de hoy es válida para toda la serie y van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos y el recordatorio para asistir a la conferencia. De todas maneras, vamos a publicar en el chat el link de registro para que puedan compartirlo con otros profesionales y compañeros que estén interesados en este tema de los prefabricados y aún no se hayan unido a este grupo. Y voy a hacer un anuncio sobre una feria regional del eje cafetero que vamos a realizar aquí en Colombia. Prosemco, con la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y el SENA de Construcción, realizan el Encuentro Regional del Eje Cafetero, Construcción de Obras Comunitarias de Prosemco. Esto va a ser mañana y el jueves y el viernes en Armenia, Quindío. Están invitados los profesionales y técnicos involucrados en la construcción de obras comunitarias, vías terciarias con placa huella y mejoramiento de vivienda. Habrá conferencias, demostraciones en vivo y la oportunidad de interactuar con los actores de los programas de obras comunitarias. La entrada es gratuita, pero deben registrarse usando el QR de la imagen. Agradecemos la asistencia por YouTube a quienes hoy se conectaron por ahí. Los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así están ustedes enterados de cuándo estamos emitiendo en vivo nuestras conferencias. La próxima semana, la grabación de la conferencia del día de hoy va a estar disponible en los canales de Prosemco, Asocem y el ICCG, donde ya están publicadas las que hemos realizado, todas las del módulo 1 y las dos de la semana pasada. Si nos visitan, déjenos un like o comenten los videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos entonces a seguirnos en redes sociales, así están informados sobre nuestras actividades. Estamos como Prosemco, Asocem y el ICCG en las diferentes redes. Agradecemos nuevamente al ingeniero Wilmar Echeverry, nuestro conferencista de hoy. Gracias, Wilmar, que tengas un feliz día. A las empresas que nos apoyaron, Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura, Consulta, SICA, Holcim y Cementos Argos. Ellos han creído en este tipo de conferencias para hacer
para entregarles a ustedes contenido de alto valor, pero sobre todo quiero agradecerles hoy su presencia en esta conferencia. Nos vemos este jueves 14 de noviembre a las 11 horas de Colombia, Perú, 10 hora Guatemala, para ver cómo los prefabricados son una alternativa de construcción muy atractiva. Que tengan todos entonces una feliz tarde.